Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo están ustedes? Ojalá que muy bien. Aquí estamos todavía repechando en esta semana, presentando la información, más de una hora de información como siempre en TV Ciudad. Mucho sol en el día de hoy, sí. un día precioso aquí en la capital y también bastante información que comenzaremos a compartir. Hubo reuniones a nivel parlamentario importantes. Exacto, con este tema que ha resurgido bastante en los últimos días, la financiación de los partidos políticos. Vamos hacia ello porque el plenario de la Cámara Baja deberá pronunciarse sobre un pedido de la Corte Electoral para extender el plazo de discusión en comisión de este proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El organismo presentó un informe sobre un texto elaborado en conjunto entre el Frente Amplio y los partidos Colorado e Independiente, que incluye modificaciones a la actual ley vigente. ¿Qué dice la oposición? El Frente Amplio dice estar dispuesta a flexibilizar su posición y otorgar entonces esta prórroga pedida por la Corte Electoral, siempre que se cumpla con el compromiso de que el proyecto de ley se vote en comisión la semana que viene y que el 28 de noviembre se vote a nivel del plenario de la Cámara. En tanto, desde el Partido Nacional se defendió este pedido de prórroga de la discusión luego de que la bancada nacionalista en la comisión le planteara dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, entre otros asuntos, a las autoridades de la Corte Electoral. Bueno, tendremos el desarrollo de esta información seguramente por varios días, pero además otras informaciones. Y por eso ya mismo presentamos los titulares de hoy. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el proyecto de ley sobre eutanasia no es necesario porque ya hay normativa que ofrece condiciones para tener una muerte digna. La Asociación de Transportistas de Combustible y el Poder Ejecutivo lograron un acuerdo para destrabar el conflicto. La resolución implica postergar durante 2 años los cambios al sistema. 37,1% de los hogares con menores ingresos y 19,9% en los que hay menores de 6 años experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en lo que va de 2023, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Desarrollo Social. Hay 344 niños y niñas de entre 4 y 11 años con diabetes en el país, según estudio de la ANEP, en acuerdo con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Las instituciones médicas deberán financiar un dispositivo flash de control de glucosa en sangre para personas con diabetes menores de 21 años. El Frente Amplio citará al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, para que concurra a comisión de la Cámara Baja a brindar explicaciones sobre los derrames en la planta de UPM ubicada en Pueblo Centenario, departamento de Durazno. El senador Guido Manini Ríos señaló que no violó la Constitución y que la polémica obedece a que Cabildo Abierto molesta para algunos sectores. El sindicato de secundaria definió un paro nacional de 24 horas para el jueves 23 de noviembre en reclamo por el cumplimiento de la ley de negociación colectiva. La derecha española se manifiesta en las calles apoyada por jueces, obispos y estamentos policiales ante el inminente acuerdo en el Congreso entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes para formar un nuevo gobierno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto al fuego en Gaza en nombre de la humanidad tras el colapso de varios hospitales, mientras que recrudece la violencia en Cisjordania. TV Ciudad, esto incluye a sus dispositivos. Nos pueden seguir a través de tvciudad.uy, también en la emisión mediante YouTube en vivo y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM en Capital y Cercanías, radio de la Universidad de la República que está en la web en uniradio.edu.uy. Ahora móviles de arranque ya presenta Natalia. Tenemos a 2 de nuestros compañeros en distintos puntos de Montevideo. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Diego Martini, que está allí en la zona de Villa Española, porque la Intendencia entrega terrenos a cooperativas, Diego. Sí, Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. José Pedro Varela y Damaso Antonio Larrañaga, bien frente a la Antel Arena, en este predio, este conocido espacio verde que hay, que ven a nuestras espaldas, ahora denominado Espacio Mario Benedetti. La Intendencia de Montevideo entregó en comodato a 5 cooperativas de vivienda que van a construir sus complejos habitacionales acá, en este espacio que va a estar destinado a un montón de familias, así que vamos a estar ampliando sobre esta noticia en unos minutos. Y hay asamblea de ex estudiantes del IABA y allí está nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín. Dale, Martín, buenas noches. Sí, está convocada esta actividad aquí en las escalinatas justamente del Liceo IABA. Bajo la consigna Hagamos Ruido, bueno, se convocaba
a estudiantes, a ex estudiantes y también a docentes a concentrarse aquí en la escalinata a propósito del reclamo que viene llevando adelante prácticamente durante todo el año estudiantes y docentes de IABA. Para la jornada de mañana está prevista una ocupación aquí en el centro de estudio. En un ratito también vamos a estar haciendo foco en las demandas que están realizando también la comunidad sorda, que se quedaría sin grupos en este liceo para el próximo año. Otro asunto, el senador frente amplista José Núñez defendió el proyecto de ley de eutanasia que está en el Parlamento. Y en el Parlamento, pensando en otras visiones, hoy la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que aprobar esa iniciativa no es necesario. El Ministerio de Salud Pública tiene como postura que con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna. La eutanasia es una alternativa cuando los cuidados paliativos ya no dan resultados, ¿verdad? Y muchos hemos vivido esas situaciones que lamentablemente no dan resultados, digamos. Entonces, la eutanasia es una alternativa, para nosotros un derecho. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada, porque como decíamos, el plenario de la Cámara Baja deberá pronunciarse sobre el pedido de la Corte Electoral que solicitó extender el plazo de discusión en comisión del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos. Hoy la Corte Electoral, en la comisión respectiva en el Parlamento, presentó un informe con sus conclusiones o su parecer acerca del texto acordado, pensando en una nueva ley, entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente, texto que propone modificaciones a la ley vigente desde el año 2009. Le da a la Corte un auxiliar importante, como es el Tribunal de Cuentas, con expertise adecuada para la auditoría de los estados contables. ¿Se le da a la Corte el suficiente poder sancionatorio y de control y fiscalización o como antes no hay margen para eso? Sí, hay sobre todo hay mayores posibilidades concretas, más que de definiciones regulatorias genéricas o teóricas. El tener al Tribunal de Cuentas como órgano auditor es muy importante, porque nosotros le enviaríamos al Tribunal de Cuentas los estados contables o las rendiciones de cuentas y después que ellos auditen, nos comunican a nosotros el resultado de la auditoría. Eso no lo tenía la Corte, ¿verdad? La Corte tenía 2 contadores para 900 funcionarios. O sea, ustedes imaginan que con 2 contadores es imposible hacer la auditoría de un proceso electoral. ¿Qué tiene que hacer la Corte después de recibir esa información? Después de recibir la información tiene capacidad de sancionar en la medida que no se haya cumplido con las exigencias de la ley. El otro elemento importante es el control de medios. El control de medios tampoco podía hacerlo la Corte, porque la Corte no tiene estructuras propias capaces de hacer una inspección de medios, analizar los mensajes televisivos o radiales en la medida que cumplan o no la normativa, y en este caso vamos a contar con la URSEC, que es una buena iniciativa. La prórroga de la discusión en comisión la tiene que otorgar el plenario de la Cámara. Eso por un lado. El Frente Amplio estaría dispuesto a votar a favor de esa prórroga siempre que se cumplan las fechas previstas inicialmente para que el proyecto llegue al plenario y se ponga a votación de todos los partidos. El Partido Nacional debería acceder a lo que pretenden los partidos Colorado, Independiente y el Frente Amplio, es decir, que se vote en comisión la próxima semana y el 28 de noviembre en plenario. Bueno, la comisión que estaba citada hoy para recibir a la Corte Electoral, que trajo propuestas sobre el documento de acuerdo que teníamos, todas propuestas realmente importantes, y había otro compromiso, es que el jueves que viene se empezaba a votar en comisión. A raíz de las preguntas que se hicieron fundamentalmente desde el Partido Nacional, una innumerable cantidad de preguntas, que no juzgamos su posibilidad de hacerlas, sino la oportunidad en que se hicieron, la Corte Electoral razonablemente pidió más plazo. Esto cambia los arreglos que ya habíamos hecho con todos los partidos para cumplir con la votación en la fecha que les señalé. Se va a pedir una nueva prórroga hasta fin de mes. El Frente Amplio ahora va a analizar qué actitud va a asumir al respecto, pero estaríamos de acuerdo en principio de flexibilizar nuestra posición de no dar prórroga en la medida que se cumpla con el compromiso que se acaba de establecer, que la semana que viene sí o sí se vota en comisión
y que el 28 se vota en sala el proyecto finalmente. Hasta ahora no han existido críticas a algunos artículos, pero me parece que hay espacio para llegar a un consenso respecto al proyecto y que se logre el objetivo que siempre tuvimos de que fuera por unanimidad. Y el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez defendió el pedido de prórroga de la discusión sobre el financiamiento de los partidos, motivado por una serie de preguntas a la Corte Electoral hechas desde su bancada. En respuesta al Frente Amplio, Juan Martín Rodríguez dijo que no fueron hechas de forma tardía esas preguntas y defendió las consultas realizadas porque dijo que en su partido hay dudas con respecto a la constitucionalidad de algunos artículos. Esta propuesta, que fue distribuida entre los integrantes de la comisión hace menos de una semana, nosotros que hay varios de los puntos que enunciamos y forman parte de las preguntas, que los hemos venido reiterando desde el principio de la discusión. Y que naturalmente entendemos que la propuesta concreta o algunos artículos de esta propuesta concreta vulneran artículos de la Constitución, vulneran derechos y garantías de los partidos políticos. En algunos casos se transforman en normas de difícil o hasta imposible implementación, y lo decimos con total tranquilidad en cuanto a que conocemos el funcionamiento de la Corte Electoral, conocemos cómo se dan los controles y que en ese sentido no se puede pretender que por más que se redacte una norma que puede quedar muy bonita, luego eso lleve que en la práctica su implementación sea de inmediato. Mientras tanto, en el Senado y en otra comisión, cambiando de tema, por cierto, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que no es necesario aprobar el proyecto de ley que propone legalizar la eutanasia y que se encuentra a estudio del Parlamento por entender que ya hay otras posibilidades en nuestro país para tener una muerte digna. El diputado Frente Amplista José Núñez cuestionó la postura de la ministra. El Ministerio de Salud Pública tiene como postura que con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesite. Para el Ministerio de Salud Pública la posición es que no se necesita. El Ministerio de Salud Pública tiene muchas áreas con distintos programas. Se recabó la opinión del Colegio Médico y con todas esas opiniones el Ministerio de Salud Pública formó su propia opinión como ministerio. En la ley no está previsto que el paciente tenga que tener cuidados paliativos previos. Está previsto que se le informe acerca de que existan. Eso no le da garantías de que el paciente haya tenido un tratamiento cabal. El presidente de la comisión, el senador Frente Amplista, José Núñez, sostuvo que el marco normativo actual, incluida la obligación de proporcionar cuidados paliativos, no es suficiente en todas las circunstancias y destacó que la comisión estudiará los planteos del Ministerio de Salud. La eutanasia es una alternativa cuando los cuidados paliativos ya no dan resultado, ¿verdad? Entonces, la eutanasia es una alternativa, para nosotros un derecho. Ahora, la ministra planteó algunas objeciones a la ley que ella entiende que debieran ser mejoradas. El planteo es, en la medida que el Parlamento esté de acuerdo con aprobar la eutanasia, entienden que podrían hacerse algunas correcciones a este proyecto. Esas correcciones, bueno, escuchamos la opinión, son muchas las que plantea la ministra, las vamos a analizar, por supuesto, porque no estamos cerrados a mejorar el proyecto. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Asamblea Estudiantil y de ex estudiantes en realidad en el IABA. Allí está Martín Duarte, que ya dio un título más temprano y ahora desarrolla. Adelante, Martín. Y sí, esta actividad que convoca a distintos ex estudiantes también convoca a ex estudiantes de la comunidad sorda que hicieron su carrera aquí en el IABA y en esta jornada vienen a apoyar. Vamos a conocer un poco y le agradecemos a Cecilia que va a estar interpretando a Rodrigo González, que en este caso es vocero de los estudiantes sordos, a propósito de por qué se concentran en esta jornada y la convocatoria en el día de hoy que ha agrupado, bueno,
a decenas de ex estudiantes sordos. Rodrigo, muchas gracias por estos minutos y bueno, contándonos un poquito de por qué están en esta jornada de hoy apoyando también la iniciativa del IABA. Bien, nosotros vinimos a concentrarnos aquí porque es una situación muy complicada, porque nosotros, y yo también, somos ex estudiantes sordos. Durante mucho tiempo, este proyecto de sordos hace muchísimo tiempo, empezó acá en el 1999, los estudiantes sordos junto con intérprete, y esto es desde el año 99 hasta el día de hoy que el proyecto de sordos funciona en el Liceo IABA, y hace poco nos enteramos, no sabemos quién tomó la decisión, las autoridades tomaron esta decisión de forma arbitraria de sacar a los estudiantes sordos del Liceo IABA, y el año que viene no va a haber más estudiantes en este liceo y lo van a mandar a otro lugar, al liceo a otro liceo, que es una experiencia, que es un lugar que no tiene experiencia, no están preparados para trabajar con estudiantes sordos. Aquí este proyecto funciona hace muchos años, la gente ya está preparada, no sabemos cómo van, acá están adaptados a las personas sordas y van a borrar esto de un plumazo y estamos muy preocupados. Por eso nosotros vinimos acá a apoyar este movimiento y a decir que no al cambio de los estudiantes del Liceo IABA. Queremos que continúe la experiencia aquí en este liceo y que siga de esta manera. Por eso nos concentramos acá para apoyar. Yo hacía foco de la experiencia y el camino recorrido. ¿Cuáles son los peligros que se atraviesan justamente a la hora de trasladar lo que se había aplicado en esta comunidad, ¿no? Bien, es una muy buena pregunta. La situación de ahora, bueno, comparándolo también, quería agregar con mi experiencia del pasado, estudiando en el Liceo IABA. Yo ingresé en el año 2004, hasta el 2007 estudié aquí y me sirvió muchísimo, nos ha servido muchísimo a los estudiantes sordos porque, en primer lugar, acá la educación está preparada para recibirnos y en el liceo, en el nuevo liceo, los estudiantes sordos después en cuarto año, en el Liceo 32, primero en el Liceo 32, que es donde cursamos, después pasan a cuarto año en el Liceo IABA, esto como viene funcionando hasta ahora, y entonces se van preparando para luego en quinto y en sexto estar integrados con oyentes. Previamente son grupos solamente de sordos, entonces esto ayuda a preparar el proceso paulatinamente y luego poder ir a la facultad. Por ejemplo, yo soy egresado de la Facultad de Bellas Artes, soy licenciado en Bellas Artes, lo terminé hace un tiempo la carrera, gracias a haber cursado en el Liceo IABA y la accesibilidad que me brindó este espacio junto con las intérpretes. Y también el estar integrado con personas oyentes, eso es verdad, esa es la verdadera inclusión. Imagínate si esto después lo pasan a otro lado, no hay experiencia, las personas no están preparadas, están solamente los estudiantes sordos, no hay un plan específico, no hay un proceso, un proyecto, ellos estudian ahí solos y luego ingresan a otro liceo de golpe, no hay una preparación. Eso me preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo. No queremos que los estudiantes les toque sufrir, que los estudiantes jóvenes, sordos, que pierdan en un futuro y que se pierda toda la lucha y los logros que hemos tenido hasta el día de hoy. Esto es como una vuelta para atrás. Nosotros no queremos volver al pasado, no queremos volver a la etapa de 1996 cuando se inició la experiencia de sordos. No queremos que haya barreras como en ese momento, queremos que los estudiantes sordos estén hasta ahora y no como antes, que había muchas barreras y como en el año 96. Antes, en el año 96, volver a eso, no queremos volver a eso, no lo aceptamos, estamos muy preocupados. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Cecilia, y bueno, gracias por estar acompañando también al resto por acá, muy amables. Nos parecía interesante, más allá de que por ahí, y le agradecemos a Cecilia interpretar justamente lo que decía Rodrigo y la comunidad que se ha concentrado también para dar su mirada y su apoyo a lo que vienen reclamando el resto de los estudiantes que decíamos. En la jornada de mañana van a estar los docentes ocupando aquí el centro de estudio. Así que seguimos por aquí. Que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Muchas gracias. Les contamos que el sindicato de secundaria definió un paro general nacional de 24 horas para el jueves 23 de noviembre con movilización frente al Codicen de la ANEP. A propósito, el secretario general de la FENAPES, Emiliano Mandassen, dijo que las autoridades están incumpliendo con la ley de negociación colectiva. Bueno, ayer se reunió la Asamblea General de Delegados de FENAPES, definió ante la situación de extrema gravedad que hay
que involucra a algunos liceos en particular, por ejemplo el IABA, pero hay una situación generalizada en departamentos como Cerro Largo, Maldonado, bueno, en todo el territorio nacional, en un ajuste de grupos y cargos, y también temas referentes a la elección de horas que nos preocupan muchísimo, y la posibilidad que en algunos desaciertos que hay por parte de la administración, cientos y cientos de trabajadores queden sin acceso a su puesto de trabajo, bueno, nos parece importante movilizarnos, es una movilización de carácter nacional, a la explanada del Codicen, pero esperemos, estamos trabajando para que se abra en ámbito de negociación efectivamente, porque hay un acuerdo de citarlos, pero la administración sigue avanzando en las innovaciones, o sea, está incumpliendo la ley de negociación colectiva. Fue tomada con la presencia de muchas filiales de todo el país esta medida, y mañana trasladaremos el planteo a la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza a ver si se amplifica el tema de la movilización a los demás sindicatos de la educación. Bien, podría ser de características generales de la educación en el caso que haya aceptación de los gremios. Trabajaremos, creemos que cada gremio también tiene sus tiempos, tiene sus características. Lo venimos trabajando hace algunas semanas, pero bueno, vamos a ver si mañana podemos llegar a algún tipo de acuerdo para realmente caracterizarlo y bueno, poder darle la magnitud del problema que estamos sufriendo dentro de la educación pública. Ahora otro asunto. Les contamos que 16,5% de las personas y 14,6% de los hogares experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en lo que va del año, según el segundo informe al respecto que elaboraron el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero atención, porque la cifra crece a 37,1% en los hogares con menores ingresos y 19,9% en los hogares con menores de 6 años. Los datos fueron relevados por el Instituto Nacional de Estadística en la segunda quincena de junio, mismo periodo tomado en 2022 para el primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares. Comparando ambos trabajos en un año, los hogares y personas en esta situación se mantuvieron sin cambios. El nuevo documento refleja que la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta a 14,6% de los hogares, es decir, que redujeron el consumo de alimentos por falta de dinero u otros recursos. En tanto, a nivel de personas, la inseguridad alimentaria alcanza al 16,3%. Por su parte, el 2,5% de los hogares y 2,8% de las personas padeció inseguridad alimentaria grave. Se quedaron sin alimentos o al menos un integrante no comió durante un día. Por departamentos, Montevideo, Canelones, Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33 tienen el mayor porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, 15,5%. Mientras que Maldonado, Flores, Durazno, Florida, Lavalleja y Rocha, el más bajo, 12,1%. Si se analiza la situación por nivel socioeconómico en el primer quintil, la inseguridad alimentaria moderada o grave crece a 37% de los hogares, mientras que en los hogares con menores de 6 años, la cifra llega a 19,9%. Y la Organización de Usuarios de la Salud del Oeste de Montevideo reclama más inversión en el primer nivel de salud y fortalecer la atención en policlínicas. Ese colectivo también habló de la reciente inauguración del Hospital del Cerro. Dijo que ese hospital, o se dice desde allí que ese hospital, debilita la red de policlínicas de la zona y que además no mejora el primer nivel de asistencia, y se reclama desde el colectivo, además, que haya medicamentos que estarían faltando, entre ellos paracetamol y psicofármacos. El hospital soluciona cuando el tema ya es grave. Ajá. ¿Sí? Si nosotros tenemos policlínicas cerca de la gente, soluciona el problema cuando empieza a presentarse. Evita sufrimiento a la persona y evita costos más elevados a la salud. Digo, o sea, si atendemos a la salud cuando recién empieza a deteriorarse, es distinto cuando hay que usar un quirófano o hay que usar aparatos o medicamentos, ¿no? Entonces, digo, nosotros el problema que vemos es que el primer nivel, o sea, las policlínicas, hay algunas que se han cerrado, hay algunas que funcionan algunos días a la semana, no tienen toda la cantidad de médicos necesarios, no hay medicamentos. Entonces, digo, de alguna manera una inversión tan fuerte en un hospital en el Cerro debilita todo lo que son esas redes de policlínicas que están cerca de la gente. No mejora la atención de salud primaria como debe ser, digo, y bueno, agrava los temas y agrava los costos también. ¿Sí? Nosotros necesitamos son especialistas que puedan consultarse. No puede ser que un fonoaudiólogo
demore 2 años en atender un niño. Imagínate un niño de 3 años, dentro de 2 años tiene 5. Digo, hay una cronificación, se hace crónico el problema que tiene el niño en ese tiempo. Y ahora otra vez a los móviles reaparece Diego Martini, que ya hizo su adelanto desde Villa Española y sigue allí. Diego. Así es, compañeros, estamos en la zona de Varela y Damaso Antonio Larrañaga, donde la Intendencia de Montevideo acaba de entregar parte de estas tierras para que construyan 5 cooperativas de vivienda. Y escuchamos a Sebastián Moreno, director de Tierras y Hábitat de la Intendencia. Esto nos decía más temprano. Hoy estamos acá entregando 5 predios para cooperativas, enfrente al Ante la Arena, en el barrio de la Innovación. Son 5 cooperativas, una de cada federación de cooperativas y una cooperativa para la Comisión de Vivienda de ADEOM. El barrio sigue creciendo, el barrio sigue mejorando, con todas las mejoras que tuvo ya con el Ante la Arena y el espacio público. Pero bueno, esto es un paso más y estas cooperativas en un área central de la ciudad, un área que tiene todos los servicios, que tiene muchas actividades y bueno, que el barrio además hoy mismo los estuvo recibiendo, la Comisión Barrial los estuvo recibiendo de muy buena manera y se van a construir acá estas cooperativas, 35 viviendas por cooperativa, o sea que son unas 200 familias nuevas que va a tener el barrio. ¿Qué importancia tiene para las cooperativas recibir ya la tierra? Fundamental, es un paso fundamental de todo el proceso que tiene llegar a la vivienda a través de la cooperativa. Este es el paso primero, es el obstáculo mayor que tienen las cooperativas de poder acceder a terreno y acceder en estas condiciones, ¿no? Acceder en áreas centrales, en un área que tiene efectivamente todos los servicios, que tiene el espacio público divino enfrente, el Ante la Arena ni que hablar, lo que es el barrio, cómo está mejorando. Así que es un gran paso para todas las cooperativas. Y estamos ahora, cuando ya fue la presentación de esto, con Sergio Requel de la Fundación COVIPRO. Sergio, gracias por recibirnos y bueno, ¿qué sensaciones después de que esto se haya dado? Bueno, gracias a ustedes por haberse quedado también. Bueno, para nosotros es un paso adelante muy importante, algo que se viene trabajando con la Intendencia de Montevideo desde hace tiempo y que ha permitido, entre otras cosas, lo que fue la entrega a 12 cooperativas en el mercado modelo y al mismo tiempo continuar creciendo, digamos, en otorgamiento de tierras en lugares centrales de la ciudad, en lugares que tienen los servicios, en lugares donde el cooperativismo lo que trae es una mejor calidad para los habitantes de la zona y para la propia cooperativa y la familia de trabajadores. Por lo tanto, creemos que el esfuerzo que hace la Intendencia en la entrega de tierras, sobre todo, vuelvo a repetir, en áreas que son vitales de la ciudad, permiten que los trabajadores, porque las cooperativas son integradas por familias trabajadoras, puedan acceder a una ciudad que bajo la perspectiva del mercado no podría acceder. Así que tenemos hoy más de 135 familias felices de estar en la Loma de Quinoto, según algunos personajes televisivos, pero que vamos a construir cooperativismo, vamos a construir una mejor ciudad. Sergio, además, en esto que planteabas, genera un modelo de cooperativismo también, es como una forma de vida. Es una forma de vida y además, en general, a nosotros que nos ha pasado en otras áreas de la ciudad, cuando se hacen nuevas urbanizaciones, que se construyen varias cooperativas, lo que se lleva es una mayor calidad para el barrio, donde no estaban los servicios aparecen. No es el caso, ¿verdad? Acá estamos hablando que las tierras son otorgadas frente al Ante la Arena, pero habría que recordar hace 5, 6, 7 años lo que era esta parte de la ciudad, ¿verdad? Una parte bastante deteriorada, con vecinos que se quejaban continuamente de la falta y de la carencia de un montón de cosas. Y hoy estamos en un lugar donde es neurálgico y la inmensa mayoría de las personas les gustaría acercarse y vivir acá. Por lo tanto, es un privilegio que tienen estas 5 cooperativas, en el caso de COVIPRO, la cooperativa Vanelus, que está acá atrás mío, integrada desde hace 3 años en la búsqueda de terrenos, en la espera, con todo lo que ha implicado, de luego, en la pandemia, sostener los padrones sociales y, bueno, llegar al día de hoy en este acto que se hizo junto con la Intendenta, en el otorgamiento de tierra y en un espacio tan importante para el Uruguay y para todos nosotros, que es el espacio Mario Benedetti. Gracias, Sergio, y felicitaciones. Gracias a ustedes. Volvemos al piso, compañeros. Gracias, Diego y equipo. Cambiamos de tema porque la Asociación de Transportistas de Combustible y el Poder Ejecutivo alcanzaron un acuerdo que permitió destrabar el conflicto que se venía dando en el sector y que evita ese acuerdo
que haya desabastecimiento en las estaciones de servicio. Roberto Batista, vocero de la gremial, dijo que se estableció una forma de ajuste de los fletes que evitará que las tarifas se congelen y una prórroga de los contratos de 2 años que genera tranquilidad. Llegamos a un acuerdo y el gobierno accedió, flexibilizamos las dos partes de las posiciones y llegamos a ese acuerdo de continuar por 2 años. Y a su vez establecimos la forma de ajuste de los fletes para que no queden congelados, un ajuste semestral que también nos pusimos de acuerdo con el gobierno, de modo que establecimos una prórroga de 2 años con determinadas bases que nos da tranquilidad a todos. Ahora ya se levanta la paralización porque llegamos a acuerdo, pensamos que en 48 horas se va a normalizar, queremos un poco que la población esté tranquila, que ahora combustible en un par de días ya va a quedar normalizado el abastecimiento. Bueno, lo que decía Batista, el abastecimiento comenzó a normalizarse desde hoy. Habló de esto Elisa Facio, que es la nueva ministra de Industria, Energía y Minería, que dijo que además de todo lo que ya se comunicó, se creará una comisión de seguimiento para saber cómo está la situación. Ellos nos estaban pidiendo una prórroga de una reglamentación que empieza a regir el 1 de enero del 2024 y bueno, nosotros les conseguimos la prórroga por 2 años. 2 años. Ahora, ministra, ¿esa prórroga se va a terminar en algún momento y va a volver a estar arriba de la mesa este problema? ¿Cómo se va a trabajar? Acordamos también crear una comisión para trabajar durante estos 2 años en elaborar ideas y ver por dónde podemos encontrar un camino para que se contemplen las necesidades que el Ministerio entiende que tienen que ser corregidas y también las necesidades de los transportistas. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que se priorizó ir por el camino del diálogo para no decretar la esencialidad. Yo creo que es una salida que resuelve el problema. Obviamente el gobierno estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento. Ustedes habrán visto lo que fueron las colas ayer en las estaciones de servicio. Eso es lo que se ve, es la vida diaria del ciudadano, pero además atrás de eso había otros problemas que estaban vinculados con el abastecimiento para la energía de actividades productivas. Iba a generar un encadenamiento de problemas. Por eso nos parecía muy importante garantizarlo. Eso el gobierno siempre tuvo claro que garantizarlo se iba a garantizar, pero también siempre tuvimos claro que el mejor camino es alcanzar un acuerdo, que fue lo que ocurrió. Y les contamos que hay 344 niños y niñas de entre 4 y 11 años con diabetes en el país, según un registro realizado por la ANEP en acuerdo con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. A propósito, el colectivo plantea avanzar en un registro sobre la incidencia de la enfermedad en todo el país y a nivel de todas las edades, porque justamente no hay datos vinculados a otros sectores en términos etarios. El relevamiento se hizo sobre un total de 397.317 alumnos escolarizados entre los 4 años y los 11 años. Y ese relevamiento mostró que existen 344 niños que padecen la enfermedad diabetes tipo 1. Eso da una prevalencia de 0.8 por 1000 en ese grupo etario entre los 4 y los 11 años, que se acerca lamentablemente a la que hay en países desarrollados. Es que demuestra que los datos están y que con voluntad de las autoridades se deben de tener los datos en forma muy rápida. Y lamentablemente nosotros desde el año 2013 al 2023, 10 años, 3 administraciones, 5 ministros, y nunca logramos obtener la respuesta a cuántos pacientes diabéticos hay en Uruguay. Y lo que no se mide, no se puede tratar.
Los directores de todas las escuelas públicas y privadas del país respondieron la consulta sobre cuántos niños diabéticos hay en su escuela, ya que es poca la posibilidad de que el director no conozca esta información. Seguimos en tema porque el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso, autorizó a las instituciones médicas a financiar lo que se conoce como dispositivo flash de control de glucosa en sangre para personas con diabetes de hasta 21 años, o sea, de 21 años o menos, algo pedido hace más de un año por las organizaciones de pacientes. Y este anuncio se realiza justamente en este día de conmemoración de la diabetes. Autoridades del Ministerio de Salud Pública anunciaron que se autoriza a los prestadores a brindar este dispositivo, luego de que pasara por un análisis técnico y se diera el visto bueno para ingresarlo al Plan Integral de Atención en Salud, PIAS. Con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, cada prestador de salud estará obligado a brindar este dispositivo a menores de 21 años que lo necesiten a cambio de un ticket mutual. El dispositivo flash de control de glucosa se aplica en la zona posterior del brazo y mide la glucosa en sangre sin necesidad de pinchar el dedo. Con un lector más chico que un celular, se miden los valores pasándolos cerca del sensor. Además de evitar decenas de pinchazos al día, el aparato aporta gráficas, tendencias y permite tomar mejores decisiones sobre el tratamiento. Tanto el lector como los sensores tienen un precio de $66 por unidad y se necesitan 2 dispositivos flash al mes porque tienen una duración de 14 días. De esta manera, muchas personas con diabetes que no pueden adquirirlos por sus costos lo harán a cambio de un ticket de medicamento. Bueno, y en nuestra columna de análisis económico recibimos a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Natito? ¿Bien? Bien, y hoy vamos a hablar de precios. Vamos a hablar de precios, sí. Vamos a tomar otra aproximación y hoy vamos a hablar de los precios, pero tomando como insumo lo que es el sistema de información de precios al consumidor, que es una herramienta que está alojada dentro del Ministerio de Economía y tiene por una parte informes mensuales de precios que nos dan una mirada alternativa, pero complementaria a lo que analizamos frecuentemente del Instituto Nacional de Estadística, es decir, de la inflación, y además es una herramienta interactiva que nos ayuda a afinar la puntería a la hora de hacer las compras, así que en la segunda parte hacemos como un mini tutorial sobre los distintos pasos para anunciarlo para que se queden y lo vean porque es muy útil. Esta herramienta totalmente, ¿sí? Por ejemplo, si partimos de la base del informe y lo que estamos viendo acá es la variación mensual de los precios, básicamente se relevan más de 200 precios de distintos productos en más de 600 establecimientos y eso se hace con periodicidad mensual y lo que tenemos en un contexto donde la inflación repuntó en el último mes, hoy la inflación es 4,3 interanual, ¿sí? Era 3,9 en el dato anterior. Bueno, justamente en este contexto lo que tenemos es, básicamente tenemos más del 50% de los productos relevados por esta herramienta subieron entre octubre y septiembre. ¿Sí? ¿Se evalúan comercios de todo el país? Sí, acá tenemos como ese alcance, sí, efectivamente. Y lo que tenemos es, de los más de 200 productos, más de la mitad aumentaron de precio. El mayor aumento fue de 17,4%, ahora vamos a ver a qué corresponde. Pero en promedio, los productos que aumentaron 1,8%. Esto es en términos mensuales, y no es en relación al año anterior. Y entre los que bajaron de precio, que es una proporción menor, es el 38% del total, básicamente son 778 productos, perdón, lo que tenemos es que la caída máxima se dio en el entorno del 10% y en promedio estos precios cayeron 1,3% mensual. Después tenemos más de 20 productos que no registraron cambios significativos en materia de precios, ¿sí? ¿Cuáles son los que más subieron y los que más bajaron? Ahora vamos a meternos un poquito más, vamos a la siguiente placa y acá tenemos, ¿sí? En blanco las mayores subas de todo lo que es el universo relevado, 17% que vimos recién, corresponde a la naranja Nebel, es el 1 kilo, básicamente acá estamos con las manzanas también 1 kilo, las otros tipos de manzana, no conozco la diferencia entre las Granny y las Red, pero bueno, el consumidor de este tipo de productos las sabrá entender, básicamente son aumentos relevantes, porque de nuevo son aumentos mensuales, ¿sí? En una canasta aparte de frutas y verduras que viene normalizándose, pero que el último mes habíamos dicho que volvió a aumentar, cortando justamente esa racha de moderación, producto de la normalización de la situación de la oferta, producto justamente de lo que fue. Decimos, es lo más irregular. Es lo más volátil, lo más irregular, lo que cuesta más predecir y lo que de alguna manera han venido
orientando los vaivenes de lo que son los precios en los últimos meses, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Y en la otra ventana lo que tenemos justamente es que en los productos verdes son las mayores caídas en términos mensuales, en particular el 10% que veíamos hoy corresponde al aceite de soja, ¿sí? En su presentación de 900 mililitros, y después podemos ir escalando hacia arriba con distintos tipos de productos. Tenemos también aceite, arroz, mayonesa y también chorizos. Esto es parte del universo que releva mensualmente esta herramienta que de nuevo es del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora vamos a pasar, salimos del informe de octubre, damos un pasito más y vamos a hacer un mini tutorial de cómo se podría usar interactivamente esta herramienta. Una orientación para que cualquier persona pueda acceder a estos datos y que los tenga en cuenta a la hora de comprar, justamente, ¿no? Para beneficiarse. Totalmente, ¿sí? Básicamente la página es Precios UBI, o si no la pueden poner como Sistema de Información de Precios al Consumidor, o pone el Ministerio de Economía como para que afine la búsqueda. Perfecto. Y eso les va ya a desplegar una pantalla, y en esa primera pantalla es la presentación, la pantalla de inicio, pero van a ver un mapita, ¿sí? Y ese mapita tiene como unos puntitos y le dan ver, y ahí apretamos clic, y eso es lo que nos lleva a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, la secuencia de pasos para armar la canasta, que es lo que nos va a preocupar en estas placas. Ponemos canastas si tenemos por artículo, es decir, podemos verlo individualmente para comparar precios del mismo artículo. Podemos armar una canasta o podemos pedirle una lista de precios. Eso es lo primero que tenemos para hacer. Y acá en este caso vamos a armarnos una canastita, ¿sí? Así que el primer paso es poner canasta y luego empezamos a buscar los artículos, ¿sí? Acá ponemos arroz o ponemos mayonesa o ponemos lo que estemos buscando, le damos buscar y esto efectivamente ya nos va a empezar a generar ese carrito, porque si ahora vamos un pasito más, lo que tenemos es justamente que vamos poniendo, ¿sí? Yo puse la cerveza, acá tenemos los tipos de cerveza que están siendo relevados por esta herramienta y elegí la primera, es decir, la agrego al carrito, le ponemos clic ahí y eso nos va a ir poniendo los distintos artículos que buscamos en nuestro carrito, que después es el que vamos a buscar dónde es más conveniente, ¿sí? Así que en el segundo paso lo que tenemos que hacer es buscar los productos y agregarlos al carrito poniendo justamente esa imagen que es bastante ilustrativa, bastante amistosa para la secuencia de pasos, y eso nos lleva al tercer paso en la próxima plaquita. Acá ya fui haciéndome en mi carrito personal, ¿sí? De alguna manera fui buscando los artículos, los fui seleccionando y los fui metiendo, y acá no tiene un límite, o sea, podemos poner todos los artículos del surtido en el caso de que sea un surtido grande o buscarlos por pequeños grupos de productos. Y el último paso, después que tengo todo mi surtido armado, todo mi carrito armado, es justamente, si damos un pasito más, es decirle dónde estamos. ¿Sí? Nosotros acá estamos en Barrio San Morín 1460, la dirección del canal. Ustedes pondrán la dirección que corresponda y por último le ponemos buscar el comercio. Y eso nos va a desplegar un mapa, ¿sí? Que está georreferenciado, y vamos a ver dónde es más conveniente, dónde es más barato justamente adquirir ese carrito personalizado que nos armamos. El carrito completo. El carrito completo, exactamente. Esto debería desplegar un mapa y en ese mapa tenemos ítems que va a decir, bueno, precios normales, precios baratos, precios más baratos, y en función de eso justamente podemos afinar un poco el lápiz a la hora de pensar en las canastas. Bien, ¿sí? Pero podemos pensar por productos. También, ahora si vamos a la última placa, podemos hacer lo mismo, pero en lugar de armarnos un carrito y buscar dónde es más conveniente comprarlo, podemos comparar productos en distintas tiendas o superficies, ¿sí? Entonces, en este caso puntual van a ver en la página también, van a ver una cosa como esa, como lo que vemos que dice producto, y ahí se va a poner el filtro, es decir, ahí vamos a poder buscar el producto que a nosotros nos interese, que en este caso lo que tenemos es harina de trigo común, 3 ceros, ¿sí? Y esto me despliega un mapa como este. Acá en el eje de vertical lo que tenemos son los distintos precios de ese producto. Bien. Y en los colores lo que cambia son las marcas que están relevadas para el caso de la harina. Si ponemos otro ítem, algodón, mayonesa o cualquier otro ítem, puede haber 2 marcas, 3 marcas, 4 marcas o las que haya. ¿Sí? Eso es en función de lo que es el universo relevado. Y lo que tenemos es el precio en el devoto, el precio en el devoto express, el precio en el disco. Cada pelotita nos dice cuánto sale la harina de trigo. En particular hay más cantidad de cañuelas vendiéndose que cololó. Pero básicamente fíjate lo que es la diferencia si la compramos en tienda inglesa. Es decir, más o menos sale 66 pesos. A 65, 20 pesos de diferencia. Esa es la dispersión que hay dentro de este universo acotado de supermercados o tiendas o farmacias, pero de alguna manera es relevante porque en un producto que podemos adquirir por 46 pesos, en el lugar más caro sale justamente 20 pesos más, y eso de alguna manera cuando empezamos a armar nuestro
otro carrito, Claro. vas sumando esas diferencias y justamente te va dando resultados significativos que hacen que esta herramienta cobre esa relevancia Claro. para ayudarnos a mejorar o afinar la puntería a la hora de hacer las compras, sea armando nuestro carrito o sea comparando producto por producto. Este mapa lo que tiene es justamente la dispersión de los precios en función de las distintas tiendas. Por supuesto, habrá algunos productos que en tienda inglesa estén más baratos que en Devoto Express, por ejemplo, ¿no? Totalmente, O sea, que después se hará un promedio en una canasta de todos esos precios. Exacto, cuando acá lo vemos en productos saltan esas cosas, pero cuando vos te armas tu canasta empiezan a jugar ese tipo de situaciones donde al final del día lo que te reporta este sistema de precios es justamente, bueno, estos son los lugares donde sería más barato, donde es más conveniente, dado justamente el promedio de todos los artículos puntuales que Nati puso en su carrito personal. No sé si lo dijimos, pero son productos de la canasta familiar. Sí, acá lo que tenemos es comidas, tenemos bebidas, tenemos Bien. también productos de cuidado personal, tenemos un conjunto relevante, ¿sí? Que Bien. de alguna manera es representativo de esa canasta, que es la que Muy seguimos habitualmente cuando analizamos la inflación, pero solamente que en este caso estamos recurriendo al Ministerio de Economía, en particular al sistema de precios, ¿sí? O al sistema de información de precios al consumidor, para justamente personalizarlo y hacerlo como una herramienta interactiva, que es justamente la potencia que tiene esto. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Ojalá que sirva entonces a quienes nos están viendo. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Ya sigue Martín con más información. Otro asunto. Según una encuesta de Equipos Consultores, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, lideran las internas del Frente Amplio y del Partido Nacional respectivamente. En el Partido Colorado lidera ampliamente el ex senador Pedro Bordaberry, por más que no ha manifestado voluntad de ser precandidato presidencial y que está de hecho hace años fuera de la actividad político-partidaria. Según la última encuesta de Equipos, entre los frente amplistas, Yamandu Orsi es el candidato más mencionado con el 34%, seguido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con 24%. En tercer lugar, en tanto, aparece el senador Mario Vergara con el 3%. También aparecen mencionados otros dirigentes como José Mujica, Daniel Martínez, Óscar Andrade y Fernando Pereira. En tanto, uno de cada 4 frente amplistas no tiene definido su opción, lo que refleja la incertidumbre dentro del electorado. Cuando se ofrece una pregunta guiada solo con la opción de los 4 precandidatos confirmados de la interna del Frente Amplio, el intendente de Canelones amplía su ventaja sobre Cose, 46% a 31%. En tercer lugar aparece Vergara con 12% y cuarto el intendente de Salto, Andrés Lima, con 5%. En el Partido Nacional, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado encabeza con 37% y en segundo lugar aparece Laura Raffo con 29%, lo que refleja un crecimiento de la economista y ex candidata a la intendencia de Montevideo. En tercer lugar aparece el senador Juan Sartori con 8%, con menciones también para Javier García y Jorge Gandini. Dentro del Partido Colorado, en tanto, en primer lugar aparece el ex senador Pedro Bordaberry con 49% de las adhesiones. Sin Bordaberry en escena, el primer lugar lo ocupa Robert Silva con el 23%, seguido por Gustavo Subía, Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez con 20, 19 y 13% respectivamente. Más atrás están Andrés Ojeda y Guzmán Acosta y Lara. Bueno, y siguiendo en temas, se espera que este sábado Álvaro Delgado anuncie su precandidatura presidencial en el Congreso del Sector Nacionalista Aire Fresco. Y habló de este asunto Delgado y dijo textualmente: la decisión o no de ser candidato es una de las más importantes de mi vida, y también contó que la decisión involucrará a su familia, así que el sábado se terminará de saber. Y les contamos que el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que no violó la Constitución, pese a que participó activamente de la fundación de Cabildo Abierto mientras era comandante en jefe del Ejército, según él mismo declaró en el libro Un comandante sin jefe, de Fernando Amado. Claro, habló de este tema Manini Ríos en su audición de Radio Oriental, donde dijo que la polémica generada tras la publicación del libro y el conocimiento público de sus contenidos se debe a que Cabildo Abierto es un partido que molesta a algunos sectores. Todo lo que digo yo en ese libro, indudablemente es lo que siento. Nos hemos acostumbrado en la vida a decir lo que pensamos. Hay algunos que han hecho hincapié a una supuesta
violación mía a algunas normas por haber participado en la génesis de Cabildo Abierto. Bueno, claramente mi participación o lo que yo dije o hice es lo que está ahí expresado. Indudablemente no hubo ninguna violación a la Constitución de la República. Además está decir que es consciente de que lo que yo estaba hablando iba a ser publicado. Si yo tuviera idea o suposición de haber violado alguna norma, bueno, podría haberme cuidado de decir determinadas cosas. Lo digo porque tengo la conciencia tranquila de que actué totalmente dentro del marco legal existente en la República, como lo he hecho siempre. Es parte de la campaña que desde el primer día se ha lanzado para terminar con este partido que claramente molesta. A propósito, abogados constitucionalistas consultados al respecto por MBD Noticias dijeron que entienden que Manini Ríos no corre riesgo legal tras sus revelaciones. Algunas fuentes entienden que el asunto es más político que jurídico y otras que podría haber cometido un delito electoral ya extinguido. En entrevista para el libro El comandante sin jefe, escrito por Fernando Amado, el senador Guido Manini Ríos confirmó que tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante en jefe del Ejército. Contrariamente, la Constitución prohíbe a las y los militares en actividad realizar actividades de carácter político. En diálogo con MBD Noticias, el catedrático de Derecho Constitucional, Martín Risso, afirmó que no visualiza consecuencias relevantes para Manini Ríos. Según explicó Risso, los delitos electorales tienen como sanción la destitución e inhabilitación para ocupar cualquier empleo público. En el caso de Manini Ríos, de corresponder sanción hubiera sido la destitución, pero él fue destituido como comandante en jefe por otras razones. Es muy confuso si hubo o no acto político, y si lo hubo, no da para una inhabilitación, sostuvo. Otras fuentes consultadas especializadas en derecho constitucional sostuvieron que el asunto tiene carácter político más que jurídico y que la violación de la Constitución no implica necesariamente que se cometa delito. En la actualidad, Manini Ríos no está subordinado al Poder Ejecutivo, como en el momento en el que se dieron estos hechos, y no se le podría aplicar ninguna sanción, mencionó una fuente jurídica. El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, se refirió al caso. No es potestad de la Corte eso. Además, no puedo responder porque la Corte no lo ha tratado el tema. Yo no puedo responder en nombre de la Corte. Ayer, el doctor en ciencia política dedicado al estudio de las Fuerzas Armadas, Julián González Guyer, afirmó que Manini Ríos cometió un delito, violó la ley y los códigos militares al impulsar la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante en jefe. También señaló que en el ámbito del Ejército se podría conformar un tribunal militar de ética para analizar la situación. Y se suma el abogado constitucionalista Daniel Och, que resaltó que hay una práctica de mirar hacia el costado ante conductas como la de Manini Ríos cuando era comandante en jefe del Ejército. Dijo de hecho que a nivel político hay lo que definió como un consenso malo y que desde hace tiempo se hace política desde los entes públicos y puso como ejemplo a los precandidatos colorados Robert Silva y Gabriel Gurméndez, recientemente presidentes del CODICEN de la ANEP y de Antel, respectivamente, y también al ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que previamente había sido presidente de ANCAP. Y cambiando de asunto, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, lo veíamos recién hablando de este tema, pero cambiando ahora, dijo que el funcionario y la funcionaria que colaboraron con el ex senador Gustavo Penades en la investigación paralela sobre sus víctimas podrían ser separados de sus cargos. Recordemos que por el momento transcurre una investigación administrativa a nivel de la Corte Electoral para determinar si hubo responsabilidades de esas dos personas a las que se les atribuye haber usado en beneficio de Penades la base de datos de la Corte. Sigue la investigación administrativa y la reserva correspondiente. Pero no terminó la investigación todavía. En parte llegó a algunas conclusiones, en parte sigue. Y como la investigación administrativa sigue, la seguridad jurídica nos pidió reserva absoluta hasta no terminar. ¿Qué puede disponer? ¿Qué puede disponer? Bueno, es una investigación administrativa. Puede llegar a un sumario. ¿Puede derivar en la destitución de los funcionarios? Puede llegar a un sumario, y el sumario con las sanciones correspondientes. Hay sumarios que terminan en destitución, hay sumarios que terminan en medio sueldo, en fin, hay una serie de sanciones posibles. Pero todavía estamos en la reserva de la investigación administrativa. ¿Cuánto más puede llevar esto, presidente? Y bueno, unos días más va a llevar. Porque preocupa a la ciudadanía que, bueno, ahora nos damos cuenta de la información sensible que maneja la Corte Electoral, claro, y de que esto un ciudadano puede ser vulnerable
a que cualquiera vaya y maneje, meta mano en datos personales, ¿no? Sí, no cualquiera, un funcionario de la Corte, que tiene acceso a lugares que no tienen acceso a otros funcionarios. ¿Y eso está garantido ahora? ¿Se han tomado medidas más fuertes para tratar de controlar Lo que pasa es que el funcionario electoral tiene que saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. O sea, no es necesario solamente, no es necesario tener normas. En el código ético del funcionario electoral está la reserva sobre los datos que tiene a su disposición. Ahora momento semi-internacional, porque Sí, el la expresidente, claro, es la previa desde Uruguay de las elecciones argentinas, porque el expresidente uruguayo José Mujica le dio públicamente apoyo al candidato oficialista argentino Sergio Massa cuando estamos muy cerca ya del balotaje previsto para este domingo entre Massa y el candidato opositor Javier Milei. A través de un video, Mujica dijo que si tuviera oportunidad lo votaría con las dos manos y Massa agradeció esta actitud en las redes sociales. Gracias, Pepe, por tu apoyo y cariño por la Argentina, escribió el actual ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, en agradecimiento por el apoyo de Mujica. El expresidente uruguayo dijo que si fuera argentino este domingo, votaría por Massa. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en la escena política española, donde la cosa está que arde y mañana y pasado van a ser días claves, porque el Congreso se apresta a ungir a Pedro Sánchez como el nuevo presidente del gobierno español, tras el acuerdo con los independentistas catalanes y con otros sectores políticos en España que han sido fuertemente cuestionados por la derecha y también por los sectores más conservadores de la política española. Desde hace días y hoy mismo se están produciendo en las principales ciudades manifestaciones, algunas de ellas violentas, atizadas por Vox, pero también por el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que dijo: el que puede hacer algo, que lo haga. ¿Qué es lo hacer? Bueno, salir a las calles, protestar y seguir manifestando por todo lo alto contra lo que pretende Pedro Sánchez, que es asociarse con los independentistas catalanes. También otros estamentos policiales, judiciales, se han sumado a las protestas en las calles españolas. Declaraciones políticas incendiarias, manifestaciones callejeras ante sedes del Partido Socialista en todo el país, estrategias de boicot en el Senado y comunicados inéditos de jueces, policías y obispos son algunas de las medidas tomadas por la derecha española para protestar ante el anuncio de un acuerdo entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes. La ofensiva escaló una vez más consumado el fracaso de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando quedó claro que el único modo de que Sánchez, que recibió el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno, pudiera lograr la mayoría, pasaba por acordar con los partidos independentistas catalanes la amnistía para todos los encausados por el proceso separatista. Los ultraderechistas piden al máximo tribunal la inmediata suspensión de la investidura de Sánchez de manera cautelar ante las circunstancias de alarma social provocada por el acuerdo para la formación de gobierno, mientras que los integrantes de la Asociación Pro Guardia Civil, a través de un comunicado, se dijeron dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. El ámbito judicial no es ajeno a este escenario y esta semana el Consejo General del Poder Judicial, órgano del gobierno de los jueces, emitió una declaración institucional en la que mostraba su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en el país, según dijeron.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto al fuego en nombre de la humanidad. Así lo manifestó el jefe de la ONU, mientras que el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, dijo que Guterres no merece ser el jefe de la ONU por estas afirmaciones y que no ha hecho nada para solucionar los problemas en Oriente Medio. Todo esto en medio de un avance israelí que continúa en la Franja de Gaza. Hoy se anunció que ya domina los principales edificios, tanto gubernamentales como el Parlamento gazatí, en manos de Hamás. Mientras tanto, en Cisjordania ocupada, otra de las regiones palestinas, en este caso dirigidas por la Autoridad Nacional Palestina, bueno, allí se siguen produciendo muertes. Son casi 200 los muertos palestinos desde el 7 de octubre, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre los milicianos palestinos, los colonos y también el ejército israelí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió este martes a pedir un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza en nombre de la humanidad, en un breve comunicado emitido tras el colapso de varios hospitales en el enclave palestino, y dijo sentirse hondamente preocupado por la horrible situación y por la pérdida dramática de vidas. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, de visita oficial en Ginebra para presionar a las organizaciones internacionales en favor de la liberación de los rehenes en Gaza, aseguró que el secretario general de la ONU no merece ser el jefe de Naciones Unidas y que no ha promovido ningún proceso de paz en la región. El ejército israelí informó este martes que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales de Hamás en la Franja de Gaza, incluyendo la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno del enclave y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas, informaron voceros militares sobre los edificios capturados en los últimos días. Mientras tanto, las tropas israelíes incursionaron de nuevo este martes en la ciudad palestina de Tulkarem, al norte de la Cisjordania ocupada, utilizando gas lacrimógeno y bombas aturdidoras, y de acuerdo con la agencia palestina Wafa, decenas de civiles murieron asfixiados tras inhalar gas venenoso disparados en las inmediaciones de un hospital gubernamental. Por su parte, los corresponsales de la cadena Al Jazeera reportaron que en el asalto israelí de este lunes fueron asesinadas 7 personas y 12 resultaron heridas, elevando el número total de palestinos muertos hasta el momento en Cisjordania a 196. La Policía Federal de Río de Janeiro detuvo a un tercer sospechoso de integrar un grupo que planeaba un atentado contra objetivos judíos en Brasil vinculados con el grupo libanés, Hezbollah. Lo cierto es que una vez más también hubo una confrontación entre el gobierno israelí y el gobierno brasileño, porque Israel dijo a través del Mossad que había ayudado a Brasil a descubrir esta célula terrorista, aunque sin embargo el gobierno brasileño dijo que esto lo venía investigando mucho antes de que comenzaran los hechos del 7 de octubre. La operación fue lanzada el pasado miércoles, día en el que fueron arrestadas 2 personas en Sao Paulo por su supuesta implicación en planes terroristas, y la policía realizó además registros en 13 domicilios en Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo y Goiás, estado donde este viernes fue interrogado un investigado que posteriormente fue puesto en libertad. Las autoridades afirman que el grupo estaba tratando de reclutar ciudadanos brasileños para cometer ataques terroristas en Brasil, asegurando que los implicados se pueden enfrentar a cargos de terrorismo con posibles condenas de 15 años y 6 meses de cárcel. En la primera audiencia ante un juez realizada el viernes, los 2 primeros sospechosos arrestados negaron categóricamente los hechos que se le imputan y consideraron absurdo el proceso, pero fuentes policiales dijeron que los detenidos tienen vínculos con Hezbollah y que planeaban cometer atentados contra intereses de la comunidad judía en Brasil. El gobierno israelí afirmó que su servicio de inteligencia exterior, el Mossad, colaboró con Brasil para frustrar el ataque ideado por Hezbollah, declaraciones que causaron molestia e indignación en las autoridades brasileñas y tuvieron respuesta por parte de la Policía Federal y del ministro de Justicia, Flavio Gino, quien aclaró que las investigaciones comenzaron antes del inicio del actual conflicto entre Israel y Hamás. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otro asunto, el Senado aprobó el proyecto de ley que prevé justamente atender los créditos laborales pendientes de cobro y también, por ende, de pago para las y los ex trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia. El senador Frente Amplista Daniel Cayani valoró el alcance de la iniciativa y el monto que garantiza. Votamos una ley que básicamente lo que tiene como finalidad es poder lograr, por un lado, que los trabajadores y trabajadoras médicos y no médicos, o ex trabajadores de Casa Galicia, casi 2.000 trabajadores, puedan cobrar parte de sus adeudos, en este caso a través de una ley de créditos de garantías laborales que ya existía, pero que el
Banco de Previsión Social y el Poder Ejecutivo establecieron un criterio de que en realidad parte de sus adeudos no podían ser contemplados. En esta ley nosotros lo que establecimos es que justamente hasta 105.000 unidades indexadas tenían que estar contemplados y por tanto son casi 609.000, 610.000 pesos. También se establece que los trabajadores que hoy todavía no han conseguido un trabajo puedan tener prioridad para el ingreso a las instituciones de asistencia médica que recibieron parte de los socios de la ex Casa de Galicia, y además se crea una comisión de seguimiento para que también esa comisión de seguimiento pueda seguir este proceso, y también se le da una herramienta para que puedan tener mecanismos de por lo menos multas a las mutualistas en caso de que no cumplimiento. Bueno, y a propósito del senador Casciani, les contamos que anunció que la oposición llamará o convocará al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, que acaba de asumir esa función, para consultarlo sobre cuáles serán las prioridades de su gestión. No hay fecha todavía para la convocatoria, pero se sabe que va a ser luego de que el nuevo canciller retorne al país con el presidente Luis Lacalle Pou tras el cercanísimo viaje a China que ambos van a realizar, que va a comenzar este sábado y a terminar el sábado siguiente, el 25 de noviembre, cuando van a estar retornando. Bien, cambiamos de tema. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el subsecretario Pablo Abdala se reunieron por primera vez desde su asunción con el fiscal de Corte, Juan Gómez. Y tras el encuentro, Gómez valoró la disposición del nuevo ministro y también la posibilidad de obtener más recursos. Fue una reunión de coordinación muy agradable, muy fructífera, y bueno, que hacen a temas comunes del Ministerio y de la Fiscalía General de la Nación, y que en definitiva, en mi impresión, van en beneficio de los ciudadanos, de la sociedad. ¿Van a seguir nuevas líneas de trabajo o es más o menos la misma línea? Son líneas de trabajo, son quizá nuevos recursos que van a ayudar al combate a la delincuencia. En fin, una serie de temas que abordamos y con un sentido muy práctico, muy directo y muy afable. El Ministerio puso a disposición tanto recursos como el que usted menciona, como cualquier otro tipo de recursos que entendamos sea necesario para un correcto funcionamiento de nuestra propia actividad, ¿no? En la reunión también abordaron las filtraciones a la prensa de investigaciones judiciales, y el fiscal de Corte reafirmó que esa información no sale de los y las fiscales. La cúpula ministerial recibirá mañana a Jorge Chediak, el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y el viernes a la Asociación Expresos y Presas Políticas, Crisol. Bueno, nos estamos yendo. Repasamos antes los datos del tiempo para la zona metropolitana. Vamos a repasar lo que prevé Inumet para justamente Montevideo y cercanías. Ahí ven que el dibujito del miércoles no es el mejor. 15 de noviembre con 14 de mínima, 25 de máxima, cielo cubierto, y sobre las últimas horas o luego del mediodía, ya entrada la tarde, precipitaciones, tormentas aisladas, nieblas y neblinas. Y el jueves 16 de noviembre mejora el panorama. Hay alguna probabilidad baja de lluvias en la mañana, pero luego va mejorando y sale el sol en la tarde. 15 grados la mínima y 25 la máxima. También es baja la probabilidad de lluvias para el viernes, o sea que se confirma eso que mejora desde el jueves. El 17 de noviembre, el viernes justamente, tendrá una mínima de 13 grados y una máxima de 27 en capital y cercanías. Bueno, nos vamos. En realidad yo me voy porque Martín hoy se va a tener que quedar en lado B. Es cierto. Le mandamos un abrazo a Wilmar Amaral, que no está por hoy, por mañana, pero que rápidamente se reincorporará. Toca estar, viene un dirigente sindical que ha estado muy involucrado en distintas movilizaciones y también discusiones de los últimos tiempos, y lo sigue estando, así que a quedarse. Bueno, muy bien, a quedarse entonces, a acompañar a Martín en lado B, y nosotros nos reencontramos juntos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen lindo. Del proyecto de ley sobre el financiamiento de partidos políticos, que debería votarse antes de fin de mes. Los partidos Colorado, Independiente y el Frente Amplio ya alcanzaron un acuerdo.
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el proyecto de ley sobre eutanasia no es necesario porque ya hay normativa que ofrece condiciones para tener una muerte digna. La Asociación de Transportistas de Combustible y el Poder Ejecutivo lograron un acuerdo para destrabar el conflicto. La resolución implica postergar durante 2 años los cambios al sistema. 37,1% de los hogares con menores ingresos y 19,9% en los que hay menores de 6 años experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en lo que va de 2023, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Desarrollo Social. Hay 344 niños y niñas de entre 4 y 11 años con diabetes en el país, según estudio de la ANEP, en acuerdo con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Las instituciones médicas deberán financiar un dispositivo flash de control de glucosa en sangre para personas con diabetes menores de 21 años. El Frente Amplio citará al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, para que concurra a comisión de la Cámara Baja a brindar explicaciones sobre los derrames en la planta de UPM ubicada en Pueblo Centenario, departamento de Durazno. El senador Guido Manini Ríos señaló que no violó la Constitución y que la polémica obedece a que Cabildo Abierto molesta para algunos sectores. El sindicato de secundaria definió un paro nacional de 24 horas para el jueves 23 de noviembre en reclamo por el cumplimiento de la ley de negociación colectiva. La derecha española se manifiesta en las calles apoyada por jueces, obispos y estamentos policiales ante el inminente acuerdo en el Congreso entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes para formar un nuevo gobierno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto al fuego en Gaza en nombre de la humanidad, tras el colapso de varios hospitales, mientras que recrudece la violencia en Cisjordania.